olvidemos nunca que estamos en la casa del Señor. Y al estar en su presencia, nada ni nadie puede ayudarnos a poder olvidarnos de su gloria. Nada ni nadie puede quitarnos la concentración de poder escuchar la voz del Señor al respecto. Así que con ese temor reverente vamos a leer su palabra. Hoy día es un tema muy especial, es un tema que espero que nos haga meditar en nuestro caminar, así como lo hacía el profeta Ageo, donde le decía al pueblo, examinen sus caminos, mediten en sus caminos, vean cómo están. Esa era la voz del profeta Ageo a un pueblo que, la verdad, estaba lejos del Señor. Así que hoy día les quiero, por favor, que podamos leer la palabra del Señor ahí en el libro de Apocalipsis, y que lleva por título La Odisea, la iglesia apóstata. Es fuerte el título, pero es así por todo lo que el Señor va a reprocharle a esta iglesia. Así que vamos a leer desde los versículos 14 hasta el versículo 22 al respecto, y vamos a ver qué es lo que nos dice. Como decíamos en la última canción, quiero escuchar tu dulce voz. No sé si estas son palabras dulces que el Señor le va a decir a su amada iglesia, pero dice así la palabra del Señor, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. 2 puntos. Y va a hablar el Señor, y le va a hablar esto le va a decir a la iglesia. Primero el Señor le dice: iglesia de la Odisea, yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses helado o estuvieses en la condición de hirviendo. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, note lo que dice acá, lo voy a leer del original: estoy a punto de vomitarte de mi boca. Dando a entender tal vez una esperanza, una oportunidad para que esta iglesia se arrepienta. Estoy a punto de vomitarte de mi boca, porque tú dices, la iglesia dice esto: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le responde: ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, cortos de vista? ¿Cuál es el consejo? 3 consejos. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que recobras la vista. Dice el Señor: yo reprendo y castigo a todos los que estimo o fileo. Este no es el verbo ágape, es el verbo fileo, que después lo voy a explicar muy bien. Pues dice, sé celoso pues y arrepiéntete. Después el 20 dice, note esto por favor, que el versículo 20 no es un versículo de conversión, es un versículo de comunión, no de conversión, porque el Señor le está hablando a la iglesia que se supone que son creyentes. Muchos predicadores tuercen este texto para invitar a la gente a venir a Jesús, pero este es un texto de comunión de la iglesia con el Señor Jesucristo. ¿Se entiende, no? Dice el 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y
y cenaré con él y él conmigo. 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, gracias por tu palabra. Y Señor, quedamos pasmados con la severidad con la cual, Padre, tu Hijo habla a esta iglesia de la Odisea. Señor, ayúdanos a escuchar tu voz y ayúdanos qué es lo que tú querías decirle y el estado en que se encuentra o que se encontraba esta iglesia. Al parecer, Padre, no era una iglesia que estaba dando honra a tu nombre. No era una iglesia donde tú eras el principal. No era una iglesia donde tú eras el que debía adorar la iglesia. Padre, ayúdanos a estudiar a esta iglesia, esta carta que le manda el Señor a su amada iglesia, la Odisea. Y que también la iglesia hoy día podamos aprender de estas lecciones para poder, Señor, reparar algunas cosas que tal vez están andando mal en nuestra vida espiritual. Padre, ayúdanos y que sea tu palabra impactando nuestros corazones para parecernos al Señor Jesús. Te lo pedimos, Padre, en el único nombre, que es por sobre todo nombre, el Señor Jesús. Amén. Bien. Curiosamente, la Odisea no era una iglesia conocida por sus religiones, sus ideologías. Uno cuando va a la iglesia de la Odisea dice, aquí no hay cismas, no hay divisiones, los hermanos no se pelean tal vez unos con otros, y uno podría pensarlo, que está bien entonces la iglesia de esa manera. Si no se pelean los hermanos, uno decía entonces nunca fueron hermanos, porque ¿quién puede decir aquí los hermanos no tuvieron alguna pelea y no? Cuando chicos se peleaban, ya sea por un zapato, por un juguete, cualquier cosa. Bueno, la iglesia de la Odisea, queridos hermanos, no era conocida. ¿Si sabe por qué era conocida la iglesia de la Odisea? Por sus riquezas. Era conocida por su erudición. Era conocida por su comercio. Entonces, uno pregunta, y que está en sus apuntes, yo creo esto, ¿qué querrá entonces decirle el Señor a esta iglesia si son ricos, no tienen ninguna necesidad, no se pelean con nadie? ¿Es amor tal vez entre ellos? No lo sé. ¿Qué querrá decirles el Señor a esta iglesia? Cuando uno comienza a hojear un poco las Escrituras, y a partir del capítulo 2 de Apocalipsis, donde comienza el mensaje a la primera iglesia que se llama Éfeso, el Señor a cada una de estas iglesias comienza a decirles algo, ya sea elogios o ya sea reprensiones severas, para poder encarar a la iglesia su condición espiritual, cómo están hoy día y cómo estaba la iglesia en aquel entonces. Fíjese, piense por un momento, la iglesia en el capítulo 2 de Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, que significa deseable. Eso significa deseable. 30 años atrás, el apóstol Pablo le escribía a los hermanos en Éfeso y le decían estos hermanos, ¿saben qué? Pablo le decía a la iglesia de Éfeso, ustedes tienen mucho amor, capítulo 1 de Efesios, tienen mucho amor. Y los elogiaba Pablo por su amor. 30 años después, el apóstol Juan no los está elogiando por el amor, muy por el contrario, les dice, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Pasaron 30 años, queridos, desde que Pablo le escribe a los hermanos en Éfeso, pasaron 30 años y Juan ahora le escribe a esta misma iglesia y le dice el Espíritu Santo a la iglesia, pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Y ya hay un reproche al Señor. Y sabe que cuando uno analiza la iglesia de Éfeso, puede llegar a la siguiente conclusión, que la iglesia de Éfeso está en grave peligro, porque había dejado su primer amor. Si continuamos un poco más adelante en la otra iglesia, que es la iglesia de Esmirna, a propósito, la palabra Esmirna significa mirra o también significa amargo. Eso significa. Y ¿sabe lo que le dice el Señor a esta iglesia de Esmirna? ¿Sabe, iglesia? No tengo ningún reparo contra ti. Tienes una salud espiritual
excelente. No hay ningún reproche para Esmirna. Nada, absolutamente nada. Vamos a la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo, que significa matrimonio censurado. ¿Y sabe qué? El estado de esta iglesia de Pérgamo era un estado espiritual mediocre. Mediocre. La cuarta iglesia, el Señor le escribe a Tiatira, que significa sacrificio continuo. Y sabe que también el estado espiritual de esta iglesia es un estado mediocre. No estamos solamente hasta el momento quedando con Esmirna, que no hay ningún reproche. Quinta iglesia, la iglesia de Sardis, que significa remanente, estado espiritual mediocre. Mediocre. Querido, cuando uno estudia la historia de los reyes, tanto del reino del norte y del reino del sur, uno se encuentra con cada sorpresa en estos reyes. Y cada uno de los capítulos, e hizo este rey lo malo ante los ojos de Jehová, como lo hizo su padre. E hizo lo malo este rey a los ojos del Señor, como lo hizo su padre. Y así continúa rey por rey, indicando el Señor lo malo que habían sido estos reyes delante del Señor. La sexta iglesia, la iglesia de Filadelfia, que significa amor fraternal, ningún reproche. Excelente estado espiritual. Por lo menos nos encontramos con una sorpresa, ¿no? Esmirna y Filadelfia, ningún reproche. Y la séptima iglesia, ay, 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 ¿qué es lo que el Señor le va a decir? ¿Y sabe qué? ¿Cuál es la conclusión de esto? Que la iglesia de la Odisea tiene un grave peligro y no recibe alabanzas del Señor. Está en un grave peligro. ¿Por qué está en un grave peligro? Porque la iglesia no era conocida por su parte espiritual, era conocida por sus riquezas, era conocida por su soberbia. De decirle al Señor, tú te mantienes afuera y nosotros estamos acá adentro. Aunque tú golpees la puerta, no te vamos a abrir porque nosotros somos ricos, nos hemos enriquecido y no tenemos necesidad de nada. Eso era lo que le estaba diciendo la iglesia al Señor Jesucristo. Por eso que el Señor llegó a decir, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Estaba llamando el Señor afuera. Y al parecer ninguna de lo que estaba adentro tuvo la sensatez y la parte espiritual de decir, es el Señor, es el Señor. Él quiere entrar, Él quiere tener comunión con nosotros. Quiero comentar algo que dice Francisco La Cueva referente a este texto sobre la iglesia de la Odisea. Y por favor escuche lo que dice este comentarista. La severidad de la carta, dice, en la que todos son reproches, sin alabanza alguna ni honrosas excepciones, va sin embargo mezclada con una fina ironía y una delicada ternura. De entre las 7 cartas, es la única que se asemeja en fraseología y argumentación al estilo de Pablo. Quizás se debe esto a la resonancia de la epístola del apóstol a esta ciudad, epístola de la que se nos informa. Y si pueden colocar por favor ahí los hermanos, allá Colosenses capítulo 4, versículo 16. A eso es lo que hace referencia Francisco La Cueva cuando habla de la severidad al respecto, que se parece a la iglesia de Colosenses. Y fíjese lo que dice ahí. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, puede seguir, así que también sea lea en las iglesias de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Le mandaron una carta a estos hermanos. Qué increíble. Y su estado espiritual, pésimo. Quiero decirle algo, queridos, un poquito para poder ir anotando algunas cosas. Tal vez no conocemos mucho de la iglesia de la Odisea. ¿Qué había? ¿Cómo se conformaba esta iglesia en esta ciudad de la Odisea? Algo de historia para que usted sepa. Esta ciudad de la Odisea fue fundada por Antíoco II, allá por los años 261, creo que hasta el 246 antes de Cristo. Fue fundada por Antíoco II. El nombre La Odisea lo puso Antíoco en honor a su esposa. La esposa del fundador de la ciudad se llamaba La Odisea. Entonces su esposo le dijo, mira, qué honor te voy a poner el nombre a esta ciudad, La Odisea. Cuenta la historia que esta mujer, La Odisea, envenenó a su esposo y lo mató.
Imagínense. ¿Cuál era el esplendor de esta ciudad? Era un excelente nudo de comunicaciones, dice la historia, por lo que en tiempo del Imperio Romano fue un gran centro comercial y administrativo en la provincia romana de Asia. Tenía mucho comercio, increíble. De ahí que podemos notar entonces la soberbia de esta iglesia cuando el Señor está llamando y la iglesia dice, no tenemos necesidad de nada, somos ricos. Somos ricos. Pero pasaron los años, queridos. En el año 60 y en el año 61, ya después de Cristo, vino la destrucción de esta ciudad. Fuertes movimientos sísmicos destruyeron por completo la ciudad. Como el Imperio Romano era la que estaba subvencionando todo esto y era dependiente esta ciudad del Imperio Romano, ¿qué es lo que hizo el Imperio Romano? Le mandó ayuda a esta ciudad para que reconstruyeran todo. Le envió recursos financieros para reconstruir toda la ciudad. Sin embargo, ¿sabe lo que dijo esta gente de la Odisea? Que tenían el carácter orgulloso. ¿Sabe lo que le dijo? Llegaron a renunciar y decirle al Imperio Romano, no necesitamos su ayuda. ¿Y sabe cuál fue la frase que ellos dijeron? Nosotros somos ricos, nos hemos enriquecido y no tenemos necesidad. Le dijeron al Imperio Romano. Entonces, por eso que ahora es interesante que volvamos ahí, o estamos en el texto, de poder entender un poco qué era esta ciudad, cómo ellos vivían, cómo ellos solventaban su vida por sus propios recursos. Incluso la iglesia había caído en esto por su economía. Note ahora, por favor, en el capítulo 3, que estamos leyendo ahí en Apocalipsis, en el versículo 14, lo tienen ustedes ahí en sus apuntes, los 3 títulos por el cual el Señor se presenta a la iglesia y que son títulos que nos llaman mucho la atención. ¿Por qué el Señor le dice a la iglesia, yo soy el amén, yo soy el testigo fiel y yo soy el principio de la creación? ¿Por qué el Señor se presenta de esta manera? Increíble, porque después que dice el Señor se presenta con estos títulos, en el versículo 15 le dice a la iglesia, entonces, como yo tengo estos 3 títulos, yo conozco tus obras. Así es simple. Todas las iglesias, las 7 iglesias el cual están en Apocalipsis, el Señor les dice a cada una de ellas, yo conozco tus obras, a cada una de ellas. No hay ninguna iglesia que se salve. El Señor les dice a ellos, yo conozco tus obras. Queridos hermanos, el Señor conoce nuestras obras, el Señor conoce nuestro andar, porque su vista no desaparece de nuestras vidas. Él nos conoce. Él sabe cuando estamos buscándole fervientemente en la oración, Él sabe cuando estamos fervientemente buscándole en la palabra del Señor, y Él sabe perfectamente nuestro corazón cuando queremos agradarle al Señor en todo y poder reflejar el rostro de Cristo en todo momento. El Señor lo sabe, y sabe porque lo sabe, porque Él conoce nuestras obras. Y no podemos ocultarnos de su presencia. Así lo decía el salmista. ¿A dónde me iré? ¿A dónde me iré? De tu presencia. ¿A dónde? Jonás cometió ese peor error de poder desconfiar del poder del Señor y de desobedecerle. Y vaya que le costó caro. Pero el Señor, con tierno amor, lo llevó al camino y le dijo a Jonás, yo te estoy mandando. Qué increíble. Los 3 títulos. El Señor se presenta a su iglesia con estos 3 títulos grandiosos. ¿Sabe qué? Estos 3 títulos muestran la grandeza, el amor y la misericordia para con esta iglesia apóstata. Aunque estaban desechando al Señor, el Señor igual con una tierna ironía y con severidad le estaba diciendo, por favor, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Eso es lo que dice más adelante. Ahora veamos, ¿cuál es el primer título? Ustedes tienen ahí, creo, sus apuntes. ¿Cuál es el primer título en el cual el Señor les va a decir? El Señor le dice, yo soy el amén. Yo soy el amén. ¿Pero por qué dice esto el Señor? ¿Por qué Él es el amén? Bueno, este vocablo hebreo, el amén, viene de una raíz que se llama amán, que significa estar seguro,
significa servir de soporte. Eso significa esta raíz hebrea. Estar seguro y servir de soporte. Es como pensar que lo que va a decir el Señor a su iglesia es firme, es veraz, y que lo que le va a decir el Señor a la iglesia no va a mentir al Señor, porque Él es firme, Él es veraz, y su palabra es veraz. Por eso es que el Señor entonces se presenta a la iglesia y le dice: yo soy el amén, yo soy el soporte, yo soy veraz, yo soy real, mi palabra no miente, yo no miento. Y lo que yo le voy a decir es porque yo conozco tus obras. Por eso entonces, cuando el Señor se presenta con esto, el Señor le está diciendo a su iglesia: yo soy veraz, yo no miento. Y no tan solo eso, sino que la iglesia de la Odisea era una iglesia cuya condición era de un tremendo fracaso espiritual. Y cuando el Señor se presenta a ellos, dicen: yo soy el amén, yo soy verdad, que creo que podríamos tomarlo como en el libro de Malaquías. Ustedes recuerdan cuando el Señor les reprochó a ellos: ustedes me están robando. ¿Y qué le dice el pueblo? ¿Qué le dice? Nosotros, Señor, nos sentimos ofendidos con lo que tú nos dices. Qué increíble. Me presentáis, dice el Señor, los animales en sacrificio de segunda calidad. Nosotros. No, Señor. Esta iglesia tenía que quedar tan cautiva de la palabra y del reproche del Señor, que esta iglesia no tendría ninguna excusa delante de Él para decirle: Señor, creo que te estás equivocando. El Señor les dijo a ellos: yo soy el amén. Yo soy veraz. Lo que les voy a decir no es mentira. Lo que el Señor puede decirle a la iglesia del Bosque hoy día no es mentira, es veraz el Señor. Es por eso que el Señor le dice a ellos, y que de ahí cobra gran importancia, que el Señor Jesucristo es el amén de Dios, que puede restaurar y afirmar lo que se estaba extinguiéndose en la iglesia, la falta de amor por su Señor, que ya su Señor, como dice Pablo a los Colosenses, no era preeminente en la congregación. Cristo ya no era suficiente para ellos. ¿Qué es lo que era suficiente para ellos? Sus riquezas, sus negocios, la cuenta bancaria y las empresas. Eso era para ellos su delicia. Y maravillosa gracia cuando pensamos en esto. No tenemos nada, pero lo tenemos todo. No tenemos nada, pero lo tenemos todo, lo tenemos a Él. Y eso es lo que está diciendo el Salmo 73 cuando usted lo estudia. Creo que lo estuve viendo con una hermana en la semana cuando tuve consejería con ella. El Salmo 73, el salmista decía: por poco estuve a punto de desviarme, mis pasos casi me engañaron. ¿Y por qué te engañaron? ¿Por qué casi te engañaron? Porque vi que los inconversos prosperaban, no les venía ningún mal, no tenían problemas de salud, eran ricos, tenían 2 autos, tenían 2 casas, y el salmista dice: por poco. Y después el salmista decía que me convertí casi en un animal pensando en estas cosas. Y por eso que llegó a la conclusión el salmista, decir: ¿a quién tengo yo en los cielos? ¿A quién? Al Señor. Y fuera de Él nada deseo en este mundo. Entonces el Señor le dice a la iglesia de la Odisea: yo soy el amén. Mire cómo se presenta el Señor. Yo soy el amén. Cuando uno revisa tal vez otra iglesia y le va encontrando el sentido, por ser a la iglesia de Tiatira, ahí en el capítulo 2, versículo 18, le dice el Señor a la iglesia de Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras. No podemos mentirle al Señor querido. La iglesia tenía con esta palabra, con este primer título sobresaliente del Señor, yo soy el amén, dejarlo sin excusa. El segundo título por el cual el Señor se presenta es decirle a la iglesia: yo soy el testigo fiel y verdadero. Qué palabras más profundas. Este concepto va vinculado totalmente con el amén, va amarrado. Enfatiza la idea de que alguien no puede equivocarse en lo que está diciendo. Yo soy el testigo fiel. Hoy día la corrupción que hay, cómo se compran los testigos para ir a un tribunal, para ir a hacer un juicio. Queridos, usted no sé si sabía o no, pero fuera de los tribunales hay personas que se prestan
y los abogados los contratan por cierta cantidad de plata para arreglarlos, decirles las cosas y entrar al tribunal como testigos. Y que nunca estuvieron en los hechos, pero se compran testigos. El Señor dice que Él es el testigo fiel y verdadero, que lo que va a enfatizar es algo que no se va a equivocar el Señor. Y que lo que les va a decir al Señor a ellos al respecto, mire lo que les dice: tú eres un desventurado, tú eres un miserable, tú eres un pobre, tú eres corto de vista y estás desnudo. Esas cosas el Señor le está diciendo, yo lo digo porque soy el amén y soy el testigo fiel. Y el tercer título tiene que ver con que el Señor es el principio de la creación. No es el primero en ser creado como la doctrina arriana o como la doctrina de los testigos de Jehová, que indican que el Señor es un ser creado. No está hablando de esto. Este título tiene que ver con la posición del Señor como Señor soberano. Nada tiene que ver con el título de que algo haya existido o que al Señor lo crearon. El Señor no tiene principio, no tiene fin. Y Él es Dios. Y Él también comparte la deidad con el Padre. Y esta herejía de decir que el Señor es un ser creado, como dije, la herejía arriana, los unitarios y también los testigos de Jehová, que implican que el Señor es un ser creado, no está hablando de eso. Entonces imagínense por favor, hermano, con estos tres títulos, ¿quién podría decirle al Señor, Señor, creo que te estás equivocando o estás exagerando las cosas? No está el Señor. Entonces ya entendiendo esto, vamos al segundo punto que lo tienen ustedes ahí, que es el versículo 15. ¿Y qué le dice el Señor ahora a la iglesia? Que ya dijimos, yo conozco tus obras, y ahora el Señor está diciendo, yo soy el amén. Gracias por eso. Yo soy el amén, dice el Señor. Yo soy el testigo fiel y yo soy el principio de la creación de Dios. Ahora viene la amonestación. Como que el Señor fue preparando muy claramente los pasos para decirle, enrostrarle su pecado a la iglesia. Queridos, y esto nos puede enseñar a nosotros hoy día, sacar una lección objetiva. ¿Qué hay en nuestros corazones? ¿Qué nos hace feliz? ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos hace gozarnos en este mundo? Aunque no tengamos todo, pero ¿qué nos hace vivir vidas felices delante del Señor? Dice Primera de Juan que las cosas que hay en el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de este mundo, son cosas pasajeras. Son cosas pasajeras. Queridos, no sé si a ti te motiva el poder abrir las Escrituras, meditar en esto y darle gracias al Señor por lo que hay acá, cómo el Señor tejió tan sublimemente nuestra salvación, cuáles fueron las consecuencias de la cruz. Soy comprado a precio de sangre, el Señor puso su Santo Espíritu en mí, me reconcilió con el Padre, me dio vida eterna, ya no voy al infierno, me entregó dones, compró mi pecado, me hizo su hijo, me hizo sentar y me hizo coherederos con el Hijo. Queridos, como dice ahí en Efesios capítulo 1, que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Qué más queremos, queridos? Entonces ahora viene la amonestación. ¿Y cuál es la amonestación? Como el Señor no encuentra nada digno de alabanza en esta iglesia, sigue en forma inmediata y mire lo corto que es, pero lo profundo, la sanción a esta iglesia. Y la sanción y la reprensión es, querido, dice el Señor, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Y ¿sabe lo más triste, queridos? Que el Señor conocía las obras de ellos, aunque ellos no se estaban dando cuenta de la condición en que estaban. No hay peor peligro que creer algo en el cual no lo soy. Cuidado con ese engaño. Nos podremos estar engañando a nosotros mismos. ¿Cuál es la reprensión? Que ni eres frío ni caliente. Y el Señor le dice, ojalá fueses caliente. Nuevamente quiero citar del versículo 16 al doctor Francisco La Cueva con lo que dice lo siguiente. Frente a este versículo, él dice lo siguiente. Francisco La Cueva comenta, podría pensarse, dice, que tibieza que Cristo menciona en el versículo 16 es mejor que una completa frialdad. Eso es grave error, dice. De un frío se puede esperar alguna reacción,
pero no de un tibio que se cree caliente. Fíjese. En esta ciudad, quiero explicarle por qué el Señor habla de tibieza, habla de los creyentes que debían ser fervorosos en las cosas del Señor. En esta ciudad habían unas termas donde venían aguas termales, bajaban a la ciudad por conductos. Y poco a poco, cuando se iban mezclando con el agua fresca y el agua potable, se iban entibiando las aguas. Y esas aguas tibias que venían de la terma eran aguas minerales, que era lo más malo beberla cuando eran calientes. Por eso es que el Señor saca esto a relucirse. Ojalá fuese frío o ojalá fuese caliente. Pero ¿por cuánto? ¿Qué es lo que eres? En el fondo el Señor le está preguntando a la iglesia de la Odisea, ¿qué eres? ¿Qué eres? ¿Sabe que en esta carta, si quiere anotarlo, no se mencionan herejías? No hay contiendas, no hay inmoralidades sexuales, como en la iglesia de Corinto. En los 16 capítulos de 1 Corinto uno va a encontrar pecado tras pecado. Hermanos demandándose en los tribunales de justicia, un creyente teniendo relaciones sexuales con su madrastra, otros también teniendo problemas, las mujeres con el velo, las mujeres en el templo, las mujeres en el servicio público, tenían problemas con las ofrendas. En la segunda carta estaban desconfiando del apostolado del apóstol Pablo y tantas otras cosas. Pero aquí en esta iglesia no hay eso. No hay eso. Pero hay algo peor. Su tibieza. Y que ellos creían que así podían servir al Señor. Dejando a su Señor afuera y pudiendo ellos manejar su vida con sus riquezas. Qué terrible. Mire lo que dice el versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío, ojalá fuese caliente. O sea, no era ni acá ni esto. Entonces, ¿qué es lo que es? Dice el versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Recuerda lo que dije, las aguas termales bajaban y tomar aguas termales frías, o sea, calientes, era lo más nauseabundo que podría existir de tomar esa agua caliente. Es como que si alguien, no sé, calentara una Coca-Cola, ¿cierto? Y se la tomara, es lo más malo que hay. Pero qué rico una Coca-Cola, no bien helada. Tomar estas aguas. Era por eso que el Señor le dijo, entonces, como no eres esto, ni eres esto otro, estoy a punto. Mire lo que dice el Señor, dándole una oportunidad a esta iglesia, estoy a punto de poder vomitarte de mi boca. En otra iglesia, el Señor le habla y le dice, si no te arrepientes, quitaré el candelero de su lugar. Y eso es una indicación clara de que ya no vamos a ser usados por el Señor debido a nuestro pecado y debido a nuestra negligencia espiritual. Queridos, si no vamos a la palabra del Señor y nos gozamos en ella, oramos fervientemente, entonces creo que tenemos un problema en nuestra conducta espiritual. Estamos siendo fríos tal vez con las cosas del Señor. El tercer punto tiene que ver con el versículo 16. Pero por cuanto no eres tibio, ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Dice aquí la historia, hablando de la Odisea, que la tibia temperatura espiritual de la iglesia provoca el repudio del Señor. Está tibia. No hay respuesta espiritual de la iglesia. Querido, y eso es lo que puede pasar hoy día en nuestras vidas. Según algunos estudiosos, dicen que la iglesia de la Odisea representa a toda la condición espiritual de muchas iglesias en esta etapa, en esta vida, en este mundo. No hay nada que podamos, en el fondo. Hoy día, hermanos queridos, si uno ve el YouTube o ve otras noticias, cómo juegan con las cosas del Señor, hombres que se ponen en los púlpitos, hombres que engañan a las ovejas, iglesias completamente destruidas.
Y queridos, ¿qué está pasando con la iglesia? Pero no vamos tan lejos. Veamos nuestra condición hoy día espiritual. ¿Cuántos de nosotros entonces abrazamos la palabra del Señor, abrazamos la fe, abrazamos ser como Cristo, buscamos a Cristo en toda nuestra necesidad? Y cuando viene el desierto y cuando vienen las complicaciones, no podemos decir, Señor, no te necesito. Muy por el contrario, en la dificultad Cristo debe de brillar más. Entonces el Señor le está dando una oportunidad, pero hay una amenaza en el punto número 3 que usted tiene en sus apuntes. Hay una amenaza, pero también hay una oportunidad. Estoy a punto de vomitarte de mi boca. Fíjese que Iván Barchuk, que es un escritor también teólogo, dice lo siguiente al versículo 16. Deberían meditar, dice, sobre estas palabras los cristianos de nuestros días. Por favor, esto quiero que lo anote. O bueno, si no, después ve el video, pero quiero que lo medite en su corazón. ¿Qué es lo que dice Iván Barchuk acerca del versículo 16? Que esto impactó mi corazón. Dice, deberían meditar sobre estas palabras los cristianos de nuestros días, porque estas palabras corresponden a nuestro periodo. Dice Iván Barchuk, pensáis de vosotros mismos que no sois ateos. Es que resulta difícil también llamaros hijos de Dios. Eso tal vez lo que estaba pensando en la iglesia de la Odisea. No soy esto ni este otro, pero ¿qué lo quieres? Iván Barchuk dice lo siguiente, deberían meditar sobre estas palabras los cristianos de nuestros días, porque estas palabras corresponden a nuestro periodo. Y Iván Barchuk le dice a la iglesia nuevamente hoy día de nosotros, pensáis vosotros mismos que no sois ateos. Es que resulta difícil llamaros entonces hijos de Dios. Parecéis, dice, parecéis como no estar en el mundo, pero miráis siempre al mundo al igual que la mujer del otro. Vuestras almas están como divididas en dos. En el templo sois santos, pero fuera de él sois mundanos. Qué fuerte reproche. Qué fuerte reproche. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Aquí podemos ser muy santos, y ni siquiera tanto tal vez, pero fuera de este templo, ¿cuál es nuestra conducta? Y nos lleva a meditar, ¿no? Nos lleva a pensar en nuestro camino. Querido, ¿cómo estamos viviendo el cristianismo? ¿Es Cristo suficiente? ¿Él es suficiente para mí? Punto número 4, versículos 17 y 18. Viene la arrogancia versus el consejo del Señor. Qué arrogante era esta iglesia, qué arrogante podemos nosotros, querido. Entre más nos distanciemos de la palabra del Señor y de la oración, vamos a ser independientes. Y la independencia en la vida del cristiano va a provocar entonces una arrogancia de poder decirle al Señor, creo que tengo otras opciones. Y a lo mejor si me va mal con esto, podría tal vez pensar en acudir a ti. Y alguien podría decir, pastor, yo nunca diría eso. Lo entiendo. Pero lo hacemos de otras maneras. Lo dibujamos. Le ponemos pintura y lo arreglamos. ¿Cuál era la arrogancia? Versículo 17 y versículo 18. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y parece que hasta ahí nomás le llegó, ¿no? Porque el Señor va ahora a tomar la palabra y le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, corto de vista y desnudo. ¿Notan ustedes algo, esta discordancia que hay? Si la iglesia tenía plata, pero el Señor está diciendo que eran pobres. ¿Cómo es eso? ¿Por qué con toda su riqueza no pudieron comprar oro refinado? ¿Por qué con toda su riqueza no pudieron comprar ropas
para cubrir su desnudez. ¿Por qué? Cuando leemos ahí en el libro de Génesis, el hombre y la mujer intentó justificarse delante de Dios por su pecado, cosiendo hojas para cubrir su desnudez, y no sirvió. Porque la justicia tiene que venir de arriba, desde el cielo. La justicia tiene que venir a través de Cristo. Él nos imputa su propia justicia para poder llegar a donde el Padre y poder alabar y poder glorificarlo. Él lo hace. Pero acá vea lo que hay. La iglesia estaba diciendo, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad. Y el Señor le dice, ¿sabe que tú eres un desventurado? ¿Sabe qué? Quiero comentarle algo con el punto número 4. ¿Cuál es la arrogancia de la iglesia de la Odisea? Yo soy rico y sigo. El texto original dice, yo soy rico y sigo enriqueciéndome. No es que ellos hayan parado su riqueza, sino que era una máquina de provocar riquezas. Bien lo dice en el Nuevo Testamento, que el pecado no es generar dinero. Eso no es pecado. ¿Cuál es el pecado? El amor al dinero. Ese es el pecado. Entonces vea lo que dice, yo soy rico y sigo, eso dice el original, y sigo enriqueciéndome. Parece que estas palabras del Señor no hicieron ningún efecto en mi corazón porque sigo. Es una acción continua. Los hermanos de la Odisea seguían enriqueciéndose. Y después llegan a decirle al Señor, no tengo ninguna necesidad. Claro, si lo tenían todo, lo tenían todo. ¿Alguien recuerda ahí en el libro, en el Evangelio de Lucas, la historia del rico y el Lázaro? ¿Lo recuerdan, no? Un infeliz que no tenía absolutamente nada y va a estar en los brazos de Abraham. Y uno que lo tuvo todo y está abajo, mendigando el poder ir con este mensaje a los suyos. Y el Señor, ¿qué les dice? Tienen a los profetas y tienen a Moisés. Eso es suficiente. Y no se le permitió salir de ahí. Ninguna cosa tengo necesidad. Nuevamente perdone que vuelva a citar a Francisco La Cueva con este texto. Francisco La Cueva dice lo siguiente: al disfrutar de su opulencia material y de sus comodidades, estos cristianos de la Odisea se creían especialmente bendecidos por Dios en la prosperidad de sus negocios y le daban gracias al estilo del fariseo. Recuerden ustedes, ahí, si se pueden colocar por favor Lucas capítulo 18, versículo 12, a ese estilo estaban los hermanos de la Odisea. Creían que estas bendiciones de ser ricos provenían de Dios y dejaron afuera a Dios. Dice, ¿qué dice este hombre? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y usted ya sabe la historia de los dos que estaban orando. Y uno se comparó con este y dijo, yo no soy como este. No, yo soy arrogante, yo soy más. Querido, qué increíble. Vuelvo a decir lo que dice La Cueva. Estos cristianos, al disfrutar de su opulencia o de su posición material y de sus comodidades, estos cristianos de la Odisea se creían especialmente bendecidos. Y ahí tenemos otro error, que cuando las bendiciones que el Señor nos da, las usamos para otros efectos, entonces ya dejan de ser bendiciones de Dios. Y dice que son especialmente que se creían ellos bendecidos por Dios en la prosperidad de sus negocios y le daban gracias al Señor al estilo de este hombre. Yo no soy como este, yo hago esto y yo hago este otro. Por favor, creo que este es un texto que lo había dado algunas veces, si pueden proyectarlo. Creo que está en segundo de Crónicas, capítulo 25, versículo 2. No lo tengo, no están en los apuntes. Que habla de Amasías. Segundo de Crónicas 25, 2, creo que es. Bien, ese es. Mediten este texto, por favor, para hacer una comparación con los hermanos de la Odisea. ¿Impacta tu corazón esto? ¿Te ves reflejado con esto? Dice que Amasías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. ¿Qué te motiva, hermano, venir a la congregación?
das tu ofrenda porque hay que hacerlo. Es lo que dice, es lo recto ante los ojos del Señor. A lo mejor llegas temprano a la congregación, es lo recto delante del Señor. ¡Qué bien! Pero sigue la historia. Que muchas veces podemos hacer las cosas correctas delante del Señor, pero no con un corazón íntegro. Y la Odisea estaba en esta posición. Y peor aún, Amasías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Como aquel hombre, doy mis diezmos, doy propinas, doy todo lo que sea. Ayudo al huérfano, ayudo al pobre, ayudo a esto. Perfecto, lo hizo. Y lo hizo bien ante los ojos de Jehová. Pero estaba pidiendo que las cámaras estuvieran en las fotografías para poder enfocarlo y tomarle fotos para que él se engrandeciera y dijera, wow, esto hice yo. Como los fariseos, que les gustaba orar en público, les gustaba tener estas ropas largas, sentarse en los primeros asientos y hacer largas oraciones. Lo hacían ante los ojos de Jehová porque eso era recto. Y su corazón. Y su corazón. Por eso que dice la palabra, de todas las cosas que tú tienes, guarda tu corazón. Porque de él depende la vida. Guarda tu corazón, queridos. Entonces, ¿cuál es entonces? Volvamos. Que estos hermanos de la Odisea consideraban que sus riquezas era una bendición del Señor y el Señor afuera golpeando. Nuevamente, aquí hay una lección objetiva. Vuelvo de nuevo a Iván Barchuk, que dice lo siguiente. Hay personas en las iglesias que suelen estar completamente satisfechas de sí mismas. Por eso nunca están satisfechas de los demás. Estoy tan satisfecho de mí mismo, estoy teniendo tanta humildad que le digo al Señor, Señor, ya no derrames más humildad sobre mí, porque es suficiente. Y Señor, creo que en la iglesia no hay nadie más humilde que yo, no creo que nazca alguien más. Por lo tanto, como soy tan humilde, soy tan sabio, tan comprometido con las Escrituras y hago tantas cosas, por lo tanto, Señor, nadie puede venir a enseñarme algo. Porque estoy tan satisfecho de mí mismo que no encuentro satisfacción en los hermanos para adorar tu nombre. Qué terrible. ¿Sabe que la condición de la iglesia a los ojos del Señor era que la iglesia de la Odisea se jactaba de no requerir nada porque eran autosuficientes por lo material? Pero ¿sabe qué? Hay una buena noticia. El Señor los descubre. El Señor los pilla. No quedó impune ante los ojos del Señor el dejar a su propio Señor fuera de la congregación. Hay otro comentario que quiero darles para que ustedes sepan por qué el Señor usa esta analogía de lo que había en la ciudad de la Odisea. Hay un comentario que dice lo siguiente. La ciudad tenía 3 grandes recursos, dice la historia. Por un lado, las operaciones bancarias que habían hecho de la ciudad un centro financiero de primer orden y que le reportaban grandes beneficios. Eso es lo primero. En segundo lugar dice la industria de tejidos, especialmente notables por los hilados de lana fina y negra y también por la industria de confección de alfombras, notables en la antigüedad. Y en tercer lugar, como sede de la escuela de medicina, especialmente destacada por la oftalmología, donde se elaboraban un notable colirio para las infecciones oculares, especialmente usados por los viajeros procedentes del desierto. Cuando venían del desierto, toda la arenilla caía y iban a la Odisea y compraban estos colirios para poder alivianar. Y habían muchos oftalmólogos ya en ese entonces que les ayudaban. Por eso que el Señor entonces les dice en el versículo 17 al respecto: tú eres un desventurado, miserable, pobre y desnudo, o cortos de vista. ¿Cuál es el consejo? Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres
Y aquí están los 3 consejos: que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Pero si no estaban desnudos, pero sí estaban desnudos espiritualmente. Sí estaban cortos de vista. Y parece que el dinero que todos tenían no podía suplir esa enfermedad a sus ojos, porque esa enfermedad a los ojos tenía que cubrirla el Señor Jesucristo. ¿Y cómo se cubría? Simplemente algo muy simple, que lo vamos a ver más adelante, pero era primero, la condición espiritual, que estos hermanos de la Odisea tenían que arrepentirse, y segundo, abrir la puerta para que su Señor venga. Querido, ¿estás dejando al Señor fuera? ¿Estás argumentando tu vida espiritual por lo que tienes? ¿Te estás jactando por lo que tienes? Eso es lo que dice el Señor. Y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y después le dice, con justa razón, y unge tus ojos con colirio para que veas. Primero le dice oro refinado, vestiduras blancas, colirio. El consejo tiene carácter de ternura. Cuando lo vemos acá, es un carácter de ternura. Es un consejo, dice, queridos, háganlo. Es como un padre. Lo mismo pasa en los versículos 19 y versículo 21. Es el mismo consejo. Es el consejo donde dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Es un consejo del Padre. Te portas mal, yo te voy a tener que castigar. Pero no lo hace por malo. No lo hace por malo. Mire, el versículo 19 comienza con eso. Yo, dice el Señor, yo reprendo a cuantos quiero. Yo los reprendo y los corrijo. Proverbios capítulo 3, versículo 12, nos dice el Señor estas siguientes palabras, para que se puede colocarlo ahí, que es interesante al respecto de la corrección que el Señor nos puede dar a nosotros. Proverbios 3, versículo 12. Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. ¿Cómo lo vamos a hacer querer la disciplina del Señor? Y dice el Señor aún más, versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso. Sé cauto en tu vida espiritual. Velen por su vida espiritual, queridos hermanos. Velen por su vida espiritual. No dejen pasar ni siquiera un momento donde no puedan ir a la palabra del Señor, donde no puedan hablar del Señor, donde puedan buscar la oración continuamente. No lo dejen pasar, queridos hermanos. Si van en el metro, en un trayecto largo, lleven un libro para leer. Si tienen que hacer cualquier cosa que van a demorar, lleven su Biblia para leer. Ahora, si es muy grande, bueno, lleven una tablet, no sé, pero deleítense en la palabra del Señor. A todos cuanto amo, dice el Señor. ¿Sabe que el verbo amar que aparece ahí, que yo les dije al principio, no es el verbo ágape, es el verbo fileo? Por mientras, si quieren buscar Juan capítulo 11, versículo 3, y Juan capítulo 21, versículo 17, esos dos textos que necesito que los podamos ver. Dice el Señor, literalmente dice, a cuantos quiero, así dice el Señor, a cuantos quiero, entonces los voy a disciplinar, a cuantos quiero. Mire lo que dice ahí en Juan capítulo 11, versículo 3, que está el mismo verbo. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y ese es el verbo fileo, no es el verbo ágape. El verbo fileo que aparece aquí significa querer entrañablemente con amor de amistad. Eso le está diciendo el Señor a la iglesia. Te amo con amor, te amo entrañablemente, te amo. Fileo, fileo. De ahí viene la palabra Filadelfia, amor fraternal. Y el Señor le está diciendo eso a los hermanos. Yo reprendo y castigo a todos los que fileo, a todos los que amo, a todos los que quiero entrañablemente, a los que quiero tener una amistad. También Juan capítulo 21, versículo 17, es el mismo concepto del cual hay acá. Le dijo la tercera vez Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Evidentemente ahí los verbos están cambiados. Pedro se entristeció de que le dijese al Señor por tercera vez, ¿me amas? Entonces, este diálogo que el Señor quería escuchar de Pedro es lo mismo que el Señor le estaba diciendo. Pedro, yo te ágape. ¿Y qué es lo que le estaba respondiendo Pedro? Señor, te fileo. Señor, creo que te estimo entrañablemente. Y el Señor quería que de la boca de Pedro naciera estas palabras, Señor, te amo con toda mi alma. Señor, no puedo vivir sin ti. Pero sí muchas veces, queridos, nos conmovemos con canciones seculares, donde dicen verdades y nos emocionamos. Oh, decía yo, bueno, cantándole el hombre a la mujer, yo qué lo que haría por una mujer, le bajaría una estrella. Y lo decía, qué bien. Yo no podría vivir ni un momento sin ti. Ah, qué bien. ¿Han escuchado esas palabras los que alguna vez pololearon, no? Y las cartitas de amor, ah, qué impresionante. Y los regalitos, sí, increíble. ¿Quieres una estrella, amada mía? Yo te la bajo. Oh, qué increíble. Queridos, ¿podemos darnos el gusto hoy día de vivir sin el Señor? Hay un himno antiguo que dice, sin Jesús yo no puedo vivir. ¿Eso es verdad en la vida de nosotros? La Odisea nos va a enseñar, y quiero decir los últimos puntos para terminar, cómo el Señor entonces nos va a guiar a esto. El versículo llamado a la comunión del versículo 20. Eso es lo que está diciendo entonces el Señor, y con esto va a concluir. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Versículo, no olvide por favor, es un versículo de comunión. El Señor quiere recobrar la comunión con su iglesia amada. Quiere recobrarla. He aquí dice, yo estoy a la puerta y llamo. Después que le dice del versículo 19, donde dice, sé celoso y arrepiéntete, entonces el Señor ahora, cuidadoso con sus palabras, le dice, yo estoy a la puerta y llamo. Querido, está preguntando si hay alguno en la iglesia que pueda escuchar la voz del Señor y abrirle la puerta. Recuerden ustedes cuando Pedro estaba preso. Recuerden esta historia, ¿no? Y los ángeles le abrieron las compuertas de la cárcel. ¿Y dónde va? La iglesia, ¿qué estaba haciendo? Estaba orando por Pedro, ¿no? Estaba orando. Y dice que Pedro viene asustado, corriendo tal vez, y ábranme la puerta. Y va una mujer llamada Rosa o Rode y abre tal vez una ventanilla pequeñita y ve que es Pedro. ¿Qué hace Rode? ¿Le abre la puerta o no? No, se va y le dice a los hermanos, allá afuera parece que hay uno parecido a Pedro. Y lo que quería Pedro era entrar. Eso quería Pedro, entrar, para estar seguro. Queridos, cuando dejamos afuera al Señor no estamos seguros. No habitamos bajo las alas del Omnipotente. Y estamos corriendo un grave peligro. Y esto tiene que ser una enseñanza práctica para nuestra vida. El Señor le está diciendo a la iglesia, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno de vosotros oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Él lo está hablando dentro de un contexto judío, que las comidas eran de extrema comunión. No cualquiera invitaba a comer a su casa a otros. No cualquiera lo hacía. Y cuando lo hacían era de extrema comunión. Recuerda Hechos capítulo 2. Recuerdan ustedes los 4 pilares y cómo se va desenvolviendo. Y dice que los hermanos con tanta alegría invitaban a otros hermanos a comer a sus casas y comer del pan. Qué alegría había entre ellos. Querido, el Señor está diciendo eso. Y por último hay una promesa del Señor. Al que venciere, dice. Qué promesa más hermosa. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido. ¿De qué tiene que vencer el creyente? ¿Qué tiene que vencer? Y eso es una enseñanza a nosotros, queridos. Y por último, el versículo 22. He aquí, dice, el que tiene oído. Pero la iglesia no tenía oído. Tenía oídos, pero no estaba escuchando. He aquí, el que tiene oídos dice,
Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no a la iglesia, a las iglesias. Que esto sea una enseñanza, queridos. No deje la Biblia, ni siquiera por un minuto. No deje la oración, ni siquiera por un minuto. ¿Oramos? Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque esta iglesia, Señor, podemos extraer tanta información. Padre, qué tristeza debió haber causado, Padre, a tu corazón el ver la condición de esta iglesia, tan autosuficiente. Una iglesia, Padre, que no se conmovía con escuchar la voz de tu Hijo que estaba golpeando la puerta y no lo dejaban entrar. Y Señor, puede parecer algo similar a muchas iglesias de esta era. Iglesias donde quieren satisfacer sus propios deseos, donde se quieren sentir bien, donde no son confrontados con su pecado. Y Padre, muchas iglesias están siendo muy cómodas hoy día, infiltrándose enseñanzas falsas. Padre, no permitas que en nuestra iglesia suceda así. Ayúdanos, Señor, a poder abrir las Escrituras y poder encontrarnos de frente con el Evangelio. Y Padre, el Evangelio es lo que el Señor Jesucristo predicó, su ejemplo magno de poder seguir adelante. Padre, el Señor enseñó el Evangelio. El Señor fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Entonces debemos también nosotros ser obedientes. El Señor te buscaba, Padre, con el alba para orar contigo. Y aún, Padre, tal vez las últimas horas de vida ahí en Getsemaní, Él se fue a un lado para orar. Y Señor, ¿qué hacemos nosotros con la oración? Padre, tu Hijo vino a buscar y a salvar a los perdidos. ¿Qué hacemos con eso nosotros entonces hoy día los cristianos? Y Señor, muchas veces pretendemos que los perdidos vengan a nosotros. Si ese fuera entonces el pensamiento, entonces Jesús no hubiese necesitado venir, nosotros hubiésemos ido donde Él, y eso era imposible. Bien le dijo un hombre el Señor: yo te conocí cuando estabas ahí. Te conocí de antes. Padre, el Señor Jesucristo hizo tu voluntad mientras estaba en esta tierra. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Tu perfecta voluntad. Esa era la comida del Hijo, hacer tu voluntad. Y eso es lo que también dijo cuando lo interrogaron. El Señor Jesucristo dijo: mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. Entonces, Señor, ayúdanos a no detenernos en este mundo. Y como dijo un sabio por ahí, que la única manera que la iglesia se detenga es para anunciar el Evangelio del Señor Jesús. Padre, gracias, y te pido que esta tu palabra nos conmueva, Señor. Señor, que nos mueva, que nos haga, Señor, examinar nuestro corazón, nuestro caminar, cómo lo estamos haciendo, Padre. Te lo mendigamos, Señor. Te lo suplicamos. Ayúdanos, Señor, para ser santos cada día más. Te lo pedimos por amor y misericordia en nombre de Jesús.